aquí en TV Mundus Noticias. La primera de las informaciones, sin duda alguna, nos lleva al tema de la gravedad de la empresa Vicentín, que se había endeudado en forma bastante pronunciada y corrupta con el régimen de Mauricio Macri, habiendo obtenido con la complicidad del expresidente e incluso el presidente del Banco Nación de ese momento, Javier González Fraga. La empresa agroexportadora había obtenido 18.000 millones de pesos, que por supuesto no solo no estaba en condiciones de devolver, sino que tampoco tuvo intenciones de devolver. Cuando comenzó la cuarentena, uno de justamente de sus CEOs intentó huir con su yate, un yate de grandes proporciones, por el río hacia el Uruguay. Fue interceptado por la prefectura y dijo que no quería quedarse por el tema de la cuarentena, cuando en realidad lo que quiere es escaparse, como muchos empresarios están escapando al Uruguay. Empresarios e incluso, o sea, allí está Gianfranco Macri, allí está Susana Jiménez, todos los empresarios corruptos están escapando al Uruguay con la promesa justamente del titular del régimen nuevo en Uruguay de que van a ser protegidos. En la calle Pú les dijo, vengan, que acá no pagarán impuestos, y allí está también el dueño de Mercado Libre también. Pero decíamos esto, el presidente Alberto Fernández, ante la crítica situación en la cual se encuentra esa empresa, Vicentín, determinó la intervención y ya va rumbo al Congreso una ley de expropiación. El principal acreedor es el Banco Nación, pero también le debe a 1.954 cooperativas y pequeños productores. Por otra parte, esta empresa, que tiene ramificaciones extrañas de triangulación y corrupción en, por ejemplo, Paraguay, donde exporta aparentemente 180 millones de dólares. En Paraguay no se pagan impuestos, pero tiene apenas 6 empleados, lo cual esta elusión fiscal se hacía con una maniobra con la complicidad del puerto de Rosario, que es privado. Por lo tanto, ahora sí se va a poder saber cuánto elude. Y por otra parte, la importancia de una empresa testigo en uno de los sectores más corruptos y antinacionales, que es el de los agroexportadores. Así hacía el anuncio formal esta segunda semana de junio el presidente Alberto Fernández. Y lo que ya nosotros habíamos dicho en el año 2016 se convirtió ahora en una noticia. El régimen de Mauricio Macri está salpicado por distintos lados. Cuando Elisa Carrió quería protección para uno de sus hijos, ligado a carteles del narcotráfico, empezó a contar lo que sabía, siendo ella una integrante del régimen de Macri, y acusó justamente al, en ese momento, presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, de ser quien manejaba el poder judicial. Esto indicaba ya en el año 2016 que entre estos dos individuos, nos referimos entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, debía haber una contraprestación. Pero la realidad es esa, la realidad es que lo que tanto decía en soledad Cristina Fernández se terminó descubriendo. El régimen macrista manejaba justamente el Poder Judicial a través de una mesa. Concretamente, cuando la jueza Ana María Figueroa, en un reportaje que realizara con nuestro compañero Mariano Martín en radio, donde ella admitió que había recibido presiones, entre otros, justamente de Hipólito Nosiglia. Hipólito Nosiglia era quien respondía al actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez. Era uno de los operadores, junto con Pepín Rodríguez, Daniel Angelici, apretaban a los jueces para que justamente tocaran las causas, y esto por supuesto no ha sido la primera que lo dice la jueza Ana María Figueroa, no le quedó otra que admitirlo, porque ella también fue presionada por el propio ministro Garabano, el ministro de Injusticia de Macri. Entonces, precisamente esto empieza a destaparse y a partir de ahí empieza un andarivel que va a tomar muchas derivaciones y vamos a estar muchos meses viendo, porque empieza a verse un montón de jueces que fueron presionados no solamente para continuar las causas contra Cristina Fernández y distintos dirigentes peronistas, sino que también fue utilizada en contra de los dueños
de C5N, el principal medio de comunicación, un medio colega principal en cuanto a audiencia opositor, porque querían quedarse con C5N. Y el régimen macrista, bueno, obviamente también había tenido en su momento la renuncia de uno de sus jerarcas. Nos referimos a Cimadevilla. Cimadevilla, quien pertenece al radicalismo, tenía a su cargo la unidad AMIA, que depende del Poder Ejecutivo. Pero ni bien asumió, justamente fue apretado, porque la verdad es esa, fue apretado por don Garabano, el ministro de Justicia del régimen, para que dejara fuera de las investigaciones y el Estado no querellara más sobre unos fiscales que habían encubierto lo que correspondía, que era la pista judía del autoatentado a la AMIA. Lo que querían es que sea una acusación contra Irán, para de esa manera, de emboquillada, pegarle al anterior gobierno, al último gobierno del anterior periodo democrático, y por supuesto también para responder a los dictados del sionismo internacional. Cimadevilla se sintió avergonzado y por eso renunció sin decir mucho agua va. Recién cuando empezó a ver que el régimen de Macri empezaba a caer, a partir de ahí se atrevió a decir qué era lo que en definitiva no le estaba permitiendo seguir en sus funciones. Pero guardó un discreto silencio. Esto recién empieza a destaparse. La mesa judicial del régimen va a tener muchísimas derivaciones, muchísimos meses, pero, y TV Mundus en esto es consciente, muy probablemente muy poca gente vaya detenida. Mientras tanto, nosotros vamos a una pausa y en instantes retornamos aquí en TV Mundus Noticias. Desde la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, justamente empezaron a descubrirse, quizás no tan por casualidad y por distintos canales, las espías que realizaba Gustavo Arribas, alguien que nosotros desde nuestra revista Eco Informativo venimos denunciando casi desde un primer momento. Esto, por supuesto, fue tapado, ignorado por mucho tiempo. Algunos dirigentes políticos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández, más los detenidos políticos, fundamentalmente Amado Vudú, Fernando Esteche, hablaban de la persecución judicial, que también se daba contra los empresarios que no querían hacer falsas acusaciones. Entre ellos tenemos que mencionar a Cristóbal López, Fernando de Sousa, Lázaro Báez. Lázaro Báez todavía sigue detenido, increíble. Y por supuesto los presos políticos como Amado Vudú, que todavía tienen apenas prisión domiciliaria por el COVID, pero no están todavía fuera de la causa. Esas causas que fueron rápidas para instaurarse, para ser inventadas, pero muy lentas para ser desarticuladas, lo cual muestra que el régimen macrista, que la ultraderecha, que el neofascismo argentino sigue teniendo todavía mucho poder en nuestro país y amenaza a la democracia, no cabe ninguna duda. Habría que revisar ahí una de las más corruptas y vergonzantes Cortes Supremas que tenemos en la historia. Y decíamos esto, estamos ante esta circunstancia que la interventora Camaño descubrió unas carpetas, algunas computadoras, desde las cuales se hacía seguimiento a opositores y sindicalistas y fundamentalmente a periodistas. No solamente era esta la persecución, sino que por otro lado, en un tribunal de Lomas de Zamora, un narcotraficante, Verdura Rodríguez, le confiesa al juez Federico Villena que había sido contratado, a cambio de que le liberaran su zona, había sido contratado por la AFI de Mauricio Macri. Entre ellos denunció que le mandaron a hacer un atentado. José Luis Vila es un dirigente radical que tenía muchas chances de convertirse en el nuevo director de la AFI cuando, entre quienes nos contamos con nuestra revista Eco Informativo, empezamos a acusarlo de quién era verdaderamente.
bueno, obviamente este hombre, uno de los más mafiosos que tuvo el régimen de Mauricio Macri, le mandó poner una bomba con el sicario. Este sicario llevó esta bomba a su departamento de la avenida Entre Ríos. Entre otras cosas, digamos también que una bomba que no explotó, pero que sí fue una clara amenaza y un más que claro mensaje. Ahora se empieza a descubrir todo lo que tenía. Por ejemplo, desde el barrio de Flores, en la calle Varela 266, que todos los vecinos conocen y saben que pertenece a la policía, ahora sabemos claramente que pertenece al Servicio Penitenciario Federal. Ese sería el Área 50. El Área 50, desde allí se monitoreaba todo el cableado, así le llaman los agentes de seguridad, cableado de cámaras y micrófonos que se habían instaurado allí en la justamente cárcel, el penal de Seiza, en los pabellones C y D, donde se ubicaban a los presos políticos. Se intervenían sus teléfonos, el teléfono público, mejor dicho. A quienes iban a visitarlos, que tenían que dejar el teléfono en la entrada, se les pinchaba los celulares. A quienes por precaución no bajaban con celulares, les abrían los coches. Y a quienes no le pudieron abrir el coche, le robaron la camioneta directamente, como ocurrió, por ejemplo, con el secretario de Fernando de Sousa, uno de los dueños de C5N. Y digamos que ese tema de las espías ilegales para apretar se destapó. La impunidad indica que ellos creyeron que nunca iban a perder el poder. Pero la democracia volvió. Tuvieron 4 años de régimen nomás. La democracia volvió, la gente dio una oportunidad más a la democracia, que esperemos que podamos aprovechar. Y por supuesto se empiezan a conocer estos casos que para algunos como nosotros no son ajenos. Señores, nos vamos y un llamado al gobierno hacemos. Nuestra revista Eco Informativo le quedan apenas unos días. Si ustedes en forma inexplicable, en forma unilateral, no levantan la inhibición que tenemos para renovar nuestro dominio, le avisamos a nuestra audiencia, no hay ningún justificativo, no hay ninguna explicación, pero tampoco hay respuesta. NIC, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, no nos renueva el dominio de ecoinformativo.com.ar. Así que Ecoinformativo está en peligro de no estar más en el aire. Una revista gratis, PDF, 33 años llevamos con contacto con nuestros lectores, así que un llamado al gobierno. La que usted está viendo ahora quizás sea el último número de la revista, porque el gobierno, en forma unilateral, no nos está renovando, no nos está permitiendo renovar sin ninguna causa, no nos explican cuál es el motivo, no nos permiten renovar el dominio. Así que, señores, bueno, llamamos al ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, al presidente de la Nación, que sabemos que a los medios pequeños como nosotros no nos presta atención, pero no importa, sí tenemos nuestra audiencia y a ellos les contamos, sabemos de qué lado estamos, ustedes saben de qué lado estamos nosotros, pero a este gobierno le estamos diciendo, ustedes nos van a dejar sin un medio de comunicación del campo nacional y popular. Daniel Docampo Espada, TV Mundus, Noticias Televisión.